Amoroso Padre Celestial, delante de ti venimos esta noche porque hemos escuchado el llamado, la invitación que nos extendiste para que estuviéramos aquí. Gracias porque sabemos que tú tienes para nosotros un gran banquete y ayúdanos, Señor, a desearlo tanto como la comida que deseamos para nuestro cuerpo. Ayúdanos también, Señor, a recibir este alimento espiritual y a permitir que tu Espíritu Santo sea el que lo aplique para cada una de nuestras vidas. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a repasar los versículos de memoria de la segunda mitad. Entonces, quiere decir que comenzamos con los versículos que tienen que ver con el santuario. Éxodo 25:8, y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Muy bien. Luego, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y también ¿para qué? Limpiarnos de toda maldad. No de un pedacito o de solamente lo que hice hoy o lo que confesé ahorita. No, Él puede limpiarlo todo. Y eso es lo que Él quiere, que no nos quedemos solamente con el perdón de cada caída que tenemos, sino que le permitamos que nos limpie de toda maldad. Entonces luego vamos al capítulo 68:24 de Salmos. Salmo 68:24 dice, ¿vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario? Muy bien. De allí pasamos a Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. El carácter perfecto, balanceado de Dios y demostrado en la cruz para que todo el mundo y todo el universo lo pudiera presenciar. Luego, Salmo 103:12 habla de los puntos del compás. Cuanto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No nos las quite, no las pone allá al ladito para que otra vez las tomemos, sino que las aparta de nosotros. Esto va con lo que dice primera de Juan 1:9, ¿verdad? Que quiere limpiarnos de toda maldad. No va a dejar la lavadura de esto que va a estar toda sucia cerca, sino que la va a apartar de nosotros. Nuestra iniquidad, nuestra propensidad a pecar, nuestro deseo de pecar, lo va a quitar y lo va a apartar tan lejos como está el oriente del occidente. Gracias a Dios. Luego entonces tenemos Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego del capítulo 11 del libro tenemos dos versículos. El primero es Juan 14:27, que es una promesa de labios de nuestro Redentor, Cristo Jesús, quien dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué palabras tan necesarias para nosotros como pueblo de Dios y para el mundo en general. En la situación que estamos viviendo, cada día se aumenta más el temor, el miedo, la ansiedad. Y el Señor Jesús nos dice, nos repite otra vez a nuestros oídos, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No hay necesidad. Yo estoy encargado. Es otra forma en que él lo diría también, ¿verdad? Luego el otro del capítulo 11 es segunda de Corintios 5:7, que dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Muy bien. Luego vamos a primera
no sé por qué tengo primera de Juan 1:9 aquí. Sí, lo habíamos hecho 2 veces. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa estaba en la página 168 del libro. Y ahora el de este capítulo 13 del libro, hemos escogido Hebreos 7:25 como nuestro versículo de memoria. Y espero que durante estas semanas que hemos tenido libres, durante el mes de diciembre y ahora en enero, que entonces también utilicemos ese tiempo para repasar, para seguir afincando ese conocimiento en nuestras mentes y no dejar que se vaya a olvidar y a desaparecer de nuestras mentes. Así que Hebreos 7:25, repitamos juntos, por lo cual puede también salvar eternamente. Y la palabra que se tradujo como eternamente también tiene la definición o comprende también los siguientes términos: por completo o de forma definitiva. Vuelvo a leer: por lo cual puede también salvar eternamente o por completo o de forma definitiva, o de todas tres, ¿verdad? Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, ¿por qué dice allí a los que por Él se allegan a Dios? Esto es simplemente una confirmación de lo que Cristo dijo por sí mismo en Juan 14:6, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el canal por el cual alcanzamos a la presencia de Dios y somos aceptados por Dios por lo que Cristo hizo. Esto no quiere decir que es que Cristo está como una secretaria ejecutiva y entonces tenemos que llegar y pedirle permiso y hacer una cita y entonces por medio de Él es que podemos. No, es por los méritos de Cristo es que podemos ser aceptados y recibidos delante de Dios. Y así es, como también en otras partes de la Biblia dice que somos aceptados en el Hijo, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a regresar donde habíamos terminado la vez pasada. Habíamos llegado hasta la página 174 del libro. Estamos en el capítulo que se titula Revisitando el 1888. Esta es una serie de la cual hay 4 presentaciones. Esta es la primera. La primera parte se titula Progresión de la luz. El progreso, cómo va avanzando, cómo vamos entendiendo, cómo Dios va logrando que recibamos y comprendamos lo que nos está enseñando. Entonces, vamos a la página 174, entonces, donde habíamos quedado. Y el último párrafo que habíamos leído, voy a leerlo para que así entremos otra vez en el pensamiento que estábamos desarrollando. Dice: el mensaje de 1888 fue entregado por hombres que habían experimentado lo mismo que estaban predicando. Entendían la realidad de la verdad y podían hablar directamente a la comprensión y abordar los problemas del corazón. Y cuando el Espíritu Santo unió su propio testimonio con el de ellos, el poder transformador de Dios se sintió en los corazones de los oyentes. Ahora viene una cita que viene de Manuscript Releases, o sea, de manuscritos publicados, volumen 11, página 257. Y es una confesión, dice aquí Cameron, lo considero una confesión muy conmovedora. Entonces aquí habla, este es el testimonio, lo que nos dice la hermana White de la forma en que ella se relacionó con este mensaje que trajeron en 1888 los hermanos Jones y Waggoner. Entonces podemos leer juntos, si tienen el capítulo
impreso, podemos leer juntos para que así las palabras se nos queden mejor en la mente, porque las estamos viendo, las estamos escuchando y las estamos hablando. 3 avenidas para llevarlas a la mente. Entonces leemos. Hemos viajado a través de los diferentes lugares de las reuniones para poder estar al lado de los mensajeros de Dios. Recordemos esa frase, los mensajeros de Dios, que yo conocía que eran sus mensajeros y que sabía que tenían un mensaje para su pueblo. Vi mi mensaje con ellos, en armonía con el mensaje que llevaban. ¿Qué vimos? Vimos un poder acompañando al mensaje. Eso es una revelación, ¿no es así? Sigo leyendo ahí en la página. Elena de White fue inspirada por Dios y sin embargo viajaría por todo el país solo para poder estar al lado de los hermanos Jones y Waggoner y compartir con ellos el ministerio del precioso mensaje. En Materiales de 1888, página 545, Elena de White habla de su experiencia y dice, consideré un privilegio estar al lado de mis hermanos y dar mi testimonio con el mensaje para este tiempo. ¿Con quién dice ella que estaba? Dice, con aquellos a quienes ella conocía que eran sus mensajeros, los mensajeros de Dios, a quienes ella sabía que tenían un mensaje para el pueblo de Dios. Luego en la página 283 de los manuscritos publicados, volumen 11, ella dice, el Señor estaba hablando a través de sus mensajeros delegados. Noten la forma como ella se refiere a ellos. Se refiere como sus mensajeros delegados, se refiere a ellos como a los que ella conocía que eran los mensajeros de Dios y que tenían un mensaje para el pueblo de Dios en esa hora. Esa es la forma como ella los ve, como ella los describe y deja allí escrito su testimonio, lo que ella vio y lo que ella experimentó, para que nosotros podamos tener la historia completa. Entonces, sigo leyendo allí. ¿Te gustaría escuchar la voz de Dios? Pues bien, el Señor estaba hablando a través de sus mensajeros delegados. Y si el Señor estaba hablando a través de sus mensajeros, creo que deberíamos tomar sus mensajes muy en serio. Quiero enfatizar un punto en particular en cuanto a la importancia de que nos familiaricemos con sus mensajes. Nuevamente en Materiales 1888, página 1814. Este es un volumen bastante grande. Dice, leamos juntos, el Señor ha levantado al hermano Jones y al hermano Waggoner para proclamar un mensaje al mundo, para preparar a un pueblo que pueda estar firme en el día de Dios. El énfasis que ven allí ha sido suministrado. ¿Desea estar preparado para estar firme en el día de Dios? Estos hermanos fueron levantados por Él, por Dios, para proclamar un mensaje que nos prepararía para ese día. Continuando en el mismo párrafo, leamos juntos. El mundo está padeciendo de la necesidad de que haya para ellos luz adicional sobre las Escrituras. Una proclamación adicional de los principios de pureza, humildad y fe, y de la justicia de Cristo. Este es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quisiera hacer una pregunta aquí, una pregunta para que nos provoque el pensamiento y la reflexión. Allí dice que el mundo está padeciendo de la necesidad de que haya para ellos luz adicional sobre las Escrituras. Esto fue lo que se escribió en 1888, hace más de 130 años. Pensemos entonces, si el mundo en ese entonces estaba padeciendo de la necesidad de un evangelio que los preparara, de un evangelio que mostrara una proclamación adicional de los principios de pureza, humildad, fe y justicia de Cristo,
¿Qué diríamos del mundo de hoy? ¿El mundo de hoy lo necesita más? ¿Lo necesita más o lo necesita menos? Lo necesita todavía mucho más. Mucho más. Muchísimo más. Y no hablamos solamente en forma general del mundo, de la tierra, de nuestro globo. Sí, lo sabemos. Pero aún nosotros, como el pueblo de Dios, el mundo de Dios, el mundo que representa a los seguidores de Cristo, lo necesitamos también. Hay varias razones. Una de ellas es que no nos estamos volviendo más inteligentes de generación a generación. Nos estamos degenerando, así que tenemos más necesidad de que las cosas se nos pongan más suaves, más simples. Exactamente. Entonces, por otra parte, también se ha degenerado más la moral, la espiritualidad, la mente de las personas. La conciencia se ha ido quemando al punto de que, y esto lo podemos testificar todos, haría unos 5 años atrás, cuando nosotros, si nos hubieran dicho algunas de las cosas que están sucediendo hoy en nuestro mundo, hubiéramos dicho, ay, pero eso sí será una cosa, bueno, completamente por fuera de lo normal. Eso sí, no, eso sería, no, nadie aceptaría eso, nadie le daría el visto bueno a eso. Y sin embargo, hoy estamos viendo esas cosas y muchas otras más, y son normales. La gente bosteza como que, eso ya lo vimos, eso ya no me hace ninguna impresión. Entonces, nuestro mundo y nosotros mismos, como iglesia de Dios, necesitamos todavía aún más, estamos padeciendo de la necesidad de que haya luz nueva sobre la palabra de Dios. Voy entonces en la página 175, seguimos. ¿Por qué levantó Dios a estos hombres? Porque el mundo padecía de la necesidad de luz adicional, especialmente de la fe y la justicia o rectitud o perfección de Cristo. En el libro de Elena G. de White, de los manuscritos de 1888, página 608, dice, la pregunta es, ¿ha enviado Dios la verdad? Voy a parar ahí un momento, estoy todavía en la mitad de esa cita, pero quiero hacer la pregunta. Quiero no tanto hacer la pregunta, sino llamar la atención a la pregunta que se hace allí. La pregunta es, ¿ha enviado Dios la verdad? Pero, desafortunadamente, la pregunta o las preguntas que muchos están haciendo, en vez de preguntar, ¿es esta la verdad? ¿Ha enviado Dios la verdad? Se preguntan es, bueno, pero ¿no es que esos hombres después se descarriaron? ¿Y cómo eran? Que es que no hablaban muy bien, no se presentaban muy bien. No, yo lo que quiero saber es esto y esto y esto, pero no me hablen del mensaje. La pregunta debería ser, ¿ha enviado Dios la verdad? Démela, como los hermanos bereanos. Vamos a escuchar a Pablo y vamos a llevar lo que Pablo nos dijo a la casa y vamos a compararlo con las escrituras. Porque lo que queremos saber no es que si Pablo habla así o tiene tal título o vivió en tal lugar. No, lo que queremos saber es si Pablo está hablando la verdad o no. Entonces sigo ahora la cita. La pregunta es, ¿ha enviado Dios la verdad? ¿Ha levantado Dios a estos hombres para proclamar la verdad? Yo digo, sí. Dios ha enviado hombres para traernos la verdad que no habríamos tenido a menos que Dios hubiera enviado a alguien para traérnosla. Dios me ha permitido tener una luz de lo que es su espíritu y por lo tanto lo acepto y ya no me atrevo a levantar mi mano contra estas personas porque sería contra Jesucristo, quien debe ser reconocido en sus mensajeros. El énfasis allí también ha sido suministrado. Esa es una declaración poderosa.
una declaración de parte de la mensajera inspirada de Dios. Dios envió a estos hombres a traernos la verdad que no tendríamos, dice ella, a menos que Dios los hubiera mandado. Doy gracias a Dios por haberlos enviado, porque si el mensaje que proclamaron nos prepara para estar de pie en el día de Dios, ¿cómo podríamos permanecer sin ese mensaje? En consideración de que estos hombres fueron enviados de Dios, ahora leamos en la página 954 del mismo libro que se citó arriba. Escuchen esto, es apenas una oración cortita, pero muy concisa. Dice, acusar y criticar a los que Dios usa es acusar y criticar al Señor que los envió. Cae de su peso, ¿verdad? No es algo muy difícil de comprender. Si criticamos y acusamos a las personas que Dios está usando, estamos verdaderamente criticando y acusando a Dios, que fue el que los envió. Estas son pues citas muy interesantes. Elena de White enfatizó la importancia de que la iglesia reciba este mensaje. Ahora pongamos atención a la siguiente cita en Mensajes Selectos, volumen 3, página 194. Leamos juntos si lo tienen allí. Cuando declaré delante de mis hermanos que había escuchado por primera vez las opiniones del pastor E.J. Waggoner, algunos no me creyeron. Dije que había oído preciosas verdades presentadas a las cuales podía responder con todo mi corazón, pues no habían sido estas grandes y gloriosas verdades: la justicia de Cristo, el sacrificio total hecho en favor del hombre, indeleblemente impresas en mi mente por el Espíritu de Dios. ¿Acaso este tema no ha sido presentado en los testimonios una y otra vez? Cuando el Señor dio a mis hermanos la preocupación de proclamar este mensaje, sentí una inexpresable gratitud a Dios, porque sabía que era el mensaje para este tiempo. Sigo leyendo ya en la parte baja de la página 175. En esta declaración, Elena de White dice que el mismo mensaje que fue presentado por Waggoner, ella había estado presentándolo en los testimonios una y otra vez. Si esto fue el caso, ¿cómo es que ella entonces pudo decir, no podríamos haber tenido esta verdad a menos que Dios la hubiera enviado a alguien para que nos la trajera? Parece como una contradicción, ¿verdad? Pero escuchemos, sigamos pensando, sigamos permitiendo que el Espíritu de Dios nos abra los ojos. Por lo tanto, parece implicar que a pesar de todos sus escritos, antes de que Dios levantara a Jones y Waggoner, la iglesia no tenía la verdad que los prepararía para estar firmes de pie en el día del Señor. Quizá la siguiente declaración nos ayudará a entender la situación un poco mejor. Leemos en Manuscritos Publicados, volumen 5, página 219. Juntos, se me ha preguntado, ¿qué piensa usted de esta luz que están presentando estos hermanos? Pues bien, es lo que os he estado presentando durante los últimos 45 años. Los incomparables encantos de Cristo. Cuando el hermano Waggoner trazó estas ideas en Minneapolis, fue la primera enseñanza clara sobre este tema que yo alguna vez escuchara de labios humanos, a excepción de las conversaciones entre mi esposo y yo. Me he dicho a mí misma, debido a que Dios me lo ha presentado a mí en visión, es que lo veo con tanta claridad y ellos, los demás, no pueden verlo porque nunca se les ha sido presentado como a mí. Y cuando otro lo presentó, cada fibra de mi corazón decía, amén. Aquí está la sierva inspirada de Dios diciendo, he estado presentando durante los últimos 45 años esta verdad.
Pero también dijo, Dios ha enviado a hombres para traernos la verdad que no habríamos tenido a menos que Dios hubiera enviado a alguien para traérnosla. ¿Cómo podemos entender esto? Notemos que en su última cita, ella se expresa en cuanto a la presentación de Waggoner diciendo, fue la primera enseñanza clara sobre este tema que yo alguna vez escuchara de labios humanos, excepto la conversación privada entre ella y su esposo. En la penúltima frase, ella declara muy acertadamente que ella entendió el tema muy claramente porque le había sido revelado en visión. Ella dice, esto es lo que he estado tratando de presentar ante vuestras mentes. Sin embargo, la gente no lo podía entender debido a que nunca les había sido presentado a ellos de la forma como le había sido presentado a ella. Ella había presentado el mensaje de acuerdo con su experiencia personal y debido a que la gente no tenía la misma experiencia que ella, ellos no tenían visiones, fue difícil para ellos entenderlo. Pero, por otro lado, John C. Waggoner aprendieron el mensaje pura y directamente de la Biblia, con la guía del Espíritu Santo. Y esto, cada uno de los oyentes pudieron experimentar. J.S. Washburn, quien era un jovencito en el tiempo de la conferencia en Minneapolis y quien en un principio había rechazado el mensaje, habla de una conversación que tuvo alguna vez con Elena de White. Aquí está registrado. Leamos. Elena de White dice, E.J. Waggoner puede predicar de la justicia por la fe más claramente que yo. J.S. Washburn le pregunta, ¿cómo, hermana White? ¿Usted dice que E.J. Waggoner puede predicar mejor que usted con todo y su experiencia? La hermana White respondió, sí, el Señor le ha dado una luz especial sobre esa cuestión. He querido presentarlo con más claridad, pero no podría haberlo presentado tan claramente como él lo hizo. Pero cuando él lo expuso en Minneapolis, lo reconocí. Esto fue una declaración que fue firmada por J.S. Washburn y fue reportada por el pastor Wieland el 4 de junio de 1950. Pasamos ahora a la página 177. Muy interesante, ¿no es así? Al considerar lo que hemos leído hasta ahora, por favor, no piensen que estoy dejando fuera los escritos de Elena de White. No estoy haciendo eso. Pero si ella va a decir muy claramente que el Señor habló a través de John C. Waggoner, entonces quiero escuchar la voz del Señor. ¿No es así? No debemos vivir solo de pan, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. Si los testimonios de Elena de White testifican que fue Dios quien habló a través de John C. Waggoner a fin de prepararnos para estar firmes en pie en los últimos días, entonces, estando ya en los últimos días, ¿no es este mensaje aún más importante para nosotros hoy? Regresando a la declaración de Elena de White, donde dice que ha estado tratando de presentar este mensaje en los últimos 45 años y aún así la gente falló en comprenderlo. Leamos lo que nos dice en Mensajes Selectos, volumen 1, página 21. Y de paso quiero avisarles o notificarles que lo que vamos a leer no es física ni química avanzada. Esto es una cosa que con el sentido común lo puede entender cualquier persona. Dice lo siguiente: las mentes humanas varían. ¿Sí o no? Claro que sí, eso lo sabemos. Aún los hijos del mismo papá y la misma mamá, no hay uno que se parezca en su forma de pensar y recibir las cosas y reaccionar. No, porque cada individuo es individuo. Entonces, seguimos. Las mentes que difieren en educación y pensamientos reciben impresiones diferentes de las mismas palabras
Y es difícil que por medio del lenguaje una persona le dé a otra de diferente temperamento, educación y hábitos de pensamiento exactamente las mismas ideas en cuanto a lo que es claro y nítido en su propia mente. Las experiencias de Elena de White cuando era niña y el impacto que tuvieron en su educación, su llamado al ministerio y la recepción de visiones, significaron que su educación y los hábitos de pensamiento posteriores eran sustancialmente diferentes a los de los demás. Su mente variaba a las mentes de los demás en la iglesia. Era difícil para ella transmitir exactamente la misma idea clara y distinta que tenía en su propia mente. Ella dijo, esto es lo que he estado tratando de presentar a vuestras mentes. Siempre hay dificultad en la comprensión y comunicación entre las personas porque cada quien ha tenido experiencias diferentes en la vida que han moldeado su entendimiento o la expresión de sus ideas. Ahora, leyendo del mismo libro, en la página 24 y 25, dice, leamos juntos. Hay variedad en un árbol. Difícilmente hay dos hojas iguales. Sin embargo, esa variedad acrecienta la perfección del árbol como un todo. Acerca de nuestra Biblia podríamos preguntar, ¿por qué se necesita de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en los evangelios? ¿Por qué necesitan tratar las mismas cosas los hechos de los apóstoles y luego los diversos autores de las epístolas? El Señor dio su palabra justamente en la forma en que quería que viniera. Lo dio mediante diferentes autores, cada uno con su propia individualidad, aunque trataron el mismo relato. Sus testimonios se reúnen en un libro y son como los testimonios en una reunión social. Allí viene una aclaratoria en corchetes. Cuando allí menciona una reunión social, la definición de eso, de acuerdo con el tiempo en que se estaba hablando, eso significaba una forma de llamar en aquel tiempo a una reunión de oración. O sea, cuando vamos a un culto de oración, estamos yendo, de acuerdo a lo que ellos definían como culto de oración, es una reunión social. No era que estaban reunidos para una cena y para hablar y para contar lo que hicieron en las vacaciones. No, no era esa clase de reunión social, era una reunión de oración. Entonces, cuando ella dice, vuelvo a leer lo que ella estaba diciendo, sus testimonios se reúnen, los testimonios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los apóstoles, todos ellos se reúnen en un libro con L mayúscula, la Biblia, ¿verdad? Y son como los testimonios en una reunión de oración, una reunión social. Nos presentan, no representan, las cosas justamente en el mismo estilo. Cada uno tiene su propia experiencia y esta diversidad amplía y profundiza el conocimiento que es presentado para suplir las necesidades de diversas mentes. Los pensamientos expresados no tienen una uniformidad establecida, como si hubieran sido vertidos en un molde de hierro, haciendo monótono al oírlo. En una uniformidad tal, habría una pérdida de gracia y de belleza peculiar. El creador de todas las ideas puede impresionar a diferentes mentes con el mismo pensamiento, pero cada uno puede expresarlo de una manera diferente y, sin embargo, sin contradicción. El hecho de que existan esas diferencias no debiera dejarnos perplejos o confundidos. Es muy raro que dos personas vean y expresen la verdad de la misma manera. Cada una se ocupa de puntos particulares que su idiosincrasia y educación la capacitan para apreciar. La luz solar que cae sobre diferentes objetos y le da matices diferentes. Mediante la inspiración de su espíritu, el Señor dio la verdad a sus apóstoles para que la expresaran de acuerdo con su mentalidad mediante el Espíritu Santo. Pero la mente no está sujeta como si hubiera sido forzada dentro de un cierto molde.
Esto lo explica muy claramente, ¿no es así? Existen mentes diferentes que necesitan ser alcanzadas. Así que aquí vemos la diferencia no solamente en la mente de los que están escribiendo, sino en las mentes de las personas que lo van a leer. Dios sabe que lo que manda para que lea a María no es lo mismo, no va a representar para ella, ni va a ser entendido de la misma manera que lo va a entender Melvin, ni de la misma manera que lo va a entender Ana Rosa, ¿verdad? Entonces, Dios tiene que buscar la manera de alcanzar todas las mentes, de que todos lleguen a entender. Tiene que usar entonces diferentes métodos, diferentes palabras, vocabulario, etcétera. Sigo leyendo en la página 178. Existen mentes diferentes que necesitan ser alcanzadas. Cada persona debe tener la oportunidad de recibir la palabra de una manera que sea relevante para su propia experiencia. En realidad, la palabra es la misma verdad, y no hay contradicción. Es solo que se presenta de una manera diferente. Así es con los 4 evangelios. Cuando se ponen todos juntos, es la misma hermosa historia. No hay nada contradictorio. Si posees tú una mente más ágil, es posible que el libro de Lucas sea más atractivo, porque él era médico y escribía de una manera muy concisa. Mientras que Marcos no fue a la universidad y por lo tanto, al dar su relato de la historia, vemos que lo hace en un lenguaje más sencillo. Sin embargo, estos 2 testimonios variados se combinan con los de Mateo y Juan para hacer un todo perfecto. Cada uno proporcionando algunos detalles adicionales. De la misma manera, Dios les dio a Jones y a Wagner una experiencia particular para que pudieran comunicar la verdad de una manera distintiva. Elena de White había recibido la verdad en visión y trató de comunicarla lo mejor que pudo, de acuerdo con su capacidad. En los materiales de 1888, página 281, Elena de White dice, leamos juntos: la religión de Jesucristo no ha sido definida tan claramente como debería ser. Para que las almas que buscan el conocimiento del plan de salvación puedan discernir la simplicidad de la fe. En estas reuniones de Jones y Wagner, esto se hizo tan claro que hasta un niño podía entender que es una entrega inmediata, voluntaria y confiada del corazón a Dios. Jones y Wagner presentaron el plan de salvación tan claro que hasta un niño lo podía entender. En ese mismo libro, la página 1689, ella añade: durante algunos años en el pasado, y especialmente desde la reunión de Minneapolis, se han dado a conocer verdades que han sido de gran valor para el mundo y para el pueblo de Dios. El camino se ha hecho tan claro que los corazones honestos no pueden más que recibir la verdad. Ahora tengo una pregunta. ¿Hubo algún problema con la forma en que Elena de White comunicó lo que entendía? ¿No fue clara en su presentación? ¿Estaba hablando en lenguaje enredado para que nadie pudiera entenderlo? ¿Cuál fue el problema? Bueno, el problema era con aquellos que leían y escuchaban la palabra. Hemos leído parte de esta cita anteriormente, pero ahora terminemos de leer todo el contexto de Mensajes Selectos, volumen 1, página 21. Leamos. Las mentes humanas varían. Las mentes que difieren en educación y pensamiento reciben impresiones diferentes de las mismas palabras, y es difícil que por medio del lenguaje una persona le dé a otra de diferente temperamento, educación y hábitos de pensamiento exactamente las mismas ideas en cuanto a lo que es claro y nítido en su propia mente. Sin embargo, para los hombres honrados y de mentalidad recta,
puede ser tan simple y claro como para transmitir su significado para todos los fines prácticos. Entonces, notemos allí, si el oyente es honesto, o sea, honrado, entenderá lo que la otra persona está transmitiendo. De acuerdo con la escritura, la verdad se discierne espiritualmente, ¿verdad? Las cosas espirituales se disciernen o se entienden espiritualmente. Eso está en 1 Corintios 2:14. Sigamos ahora con el resto de la cita. Si el hombre con el cual se comunica no es sincero y no desea ver y comprender la verdad, dará vuelta a sus palabras y lenguaje en todo respecto para que se adapte a sus propios propósitos. Viciará el sentido de sus palabras, dará alas a su imaginación, las torcerá de su verdadero significado y luego se atrincherará en la incredulidad, pretendiendo que los conceptos son todos erróneos. Una persona deshonesta hará esto con la verdad y ni siquiera se dará cuenta de que lo está haciendo. Citando de Jeremías 17:9, el corazón es engañoso por encima de todas las cosas y desesperadamente malvado. ¿Quién lo conocerá? Se engañan a sí mismos con el pensamiento de que tienen un corazón honesto, pero en realidad no quieren admitir la verdad y se niegan a recibir el mensaje de la manera en que fue preparado. Él viciará sus palabras, las palabras del mensajero, dará alas a su imaginación, las torcerá de su verdadero significado y luego se atrincherará en la incredulidad, pretendiendo que los conceptos son todos erróneos, pretendiendo que está repetido 2 veces allí, e incluso pueden hacer todo esto en el nombre de Dios mientras profesan ser cristianos. Esto es para nosotros una advertencia, ¿verdad? Tenemos que leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y todo el tiempo pedirle al Señor que nos abra los ojos de la mente para que la entendamos como Él quiere, no como nuestro corazón corrupto y perverso lo quisiera torcer, porque enseguida queremos, por alguna cosa que hay en nosotros, por algo que hayamos hecho, por algo que nos guste hacer, queremos buscar la excusa. Queremos buscar y pretender que Dios está afirmando lo que estamos haciendo. Nuestro corazón nos engaña y tenemos que pedirle al Señor que Él, que es el único que conoce el corazón, lo examine y saque fuera de allí las cosas que el filtro que no nos va a dejar entrar la palabra de Dios de la manera que Él nos la está dando. Esa es la lección, una de las lecciones de lo que hemos leído esta noche. Y entonces hasta allí llegaremos por ahora y continuaremos la próxima semana con el favor de Dios. Les invito entonces para que nos pongamos de rodillas para orar. Padre amoroso, misericordioso y perdonador, gracias Señor por tomarte el tiempo y la energía para seguir enviando tus mensajes, compartiendo esos pensamientos que vienen directamente de tu mente, para que nosotros los entendamos. El hecho de que tú quieras, de que tú desees que nosotros sepamos lo que hay en tu mente, nos deja completamente anonadados. Nos llena de maravilla al ver ese amor tan grande. Ayúdanos, Señor, para que comprendamos y creamos, aceptemos la verdad de que nuestros corazones nos engañan. Nuestros corazones son pecaminosos, torcidos, han sido engañados y por lo tanto, Señor, no podemos confiar en ellos. No podemos confiar en nosotros mismos.
Tenemos que pedirte a cada paso, no solamente que nos des la verdad, sino que nos ayudes para que la veamos, la escuchemos y la recibamos tal como tú nos las estás dando. Por lo tanto, Señor, esta noche hemos escuchado las advertencias que tu Espíritu Santo nos ha dado. Ayúdanos, Señor, para que no nos sintamos complacidos solamente con escuchar la historia de lo que sucedió y quién dijo qué y quién fue el que estuvo en contra y esto y lo otro. No, sino que busquemos entender, comprender, estudiar y recibir ese mensaje que tú diste, Señor. Y en el libro que hemos leído aquí hasta ahora, hasta este capítulo, y que estamos por terminar dentro de muy pronto, en este libro están muchos de esos conceptos puestos aún en manera más simple, comparándolos con ilustraciones, etcétera, para que así podamos entenderlos, Señor. Ayúdanos a recibirlos, porque este es el mensaje que tú enviaste para prepararnos, para que podamos estar de pie, firmes, el día que Cristo regrese. Gracias, Señor, por advertirnos y por alcanzarnos con este mensaje. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.